Bendiciones para todos, mis hermanos y amigos que están pendientes de la programación de este día. Es un privilegio estar nuevamente delante de Dios y de ustedes para llevar el seguimiento de esta palabra. Gloria al nombre del Señor, y para gozarnos con la vida que Dios nos presta. Es hermoso usar la vida que Dios nos presta para servirle a Él. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Hacemos mención del versículo tan precioso de la Biblia en Job 8:5, que nos dice: para la gloria del Señor, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Adoramos al Señor en esta hora y le damos las muchas gracias. Shalom, hijo. Ahí estás, Miguelito querido. Dios te bendiga, hijo. Bendito el nombre del Señor. También hermano Héctor Posada. Bendiciones. En esta hora esperamos que Dios bendiga a los demás que se van a añadir. Y hay un gran grupo ya, gloria al nombre del Señor. Por ahí leí que hay una gran multitud, gloria sea el nombre del Señor. Cuando la gente se interesa en las cosas de Dios, es porque Dios ha tocado su vida, Dios está tocando su alma y Dios está alimentando su espíritu. Me gozo por eso, porque Dios es bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora. Le decimos: te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios del universo entero. Alabado sea tu nombre, Señor. Te has hecho excelso en todo el mundo. Tus maravillas, Señor, declaran tu grandeza, declaran tu existencia. No hay quien lo pueda negar, Señor. Somos obra de tus manos y aquí estamos, Señor, para decirte que te bendecimos, que te alabamos, que te adoramos, porque eres bueno, porque tu amor y tu misericordia y tu fidelidad es por todas las generaciones sobre los que temen a tu nombre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús, por quien tenemos franca entrada al trono de tu gracia. Alabado sea tu nombre. Él como mediador entre Dios y los hombres, no hay otro medio, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza en esta hora, para la gloria tuya, mi Rey. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay una alabanza que a mí me toca el alma. Bueno, el Señor me dijo una vez: Esperanza, busca entre tus pistas las alabanzas donde yo me glorifico. Gloria al nombre del Señor. Y esta alabanza me toca el alma, me la hace gelatina. Me encanta sentir esa presencia. Y yo la voy a cantar para que usted la sienta también en esta hora, porque eso contagia. El Espíritu Santo contagia a los demás, los contagia de vida espiritual, los contagia de amor para Dios, de un interés especial. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay poder en el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Ser honrado, pero ¿qué te he dado yo hasta ahora? ¿Qué te he dado yo? Son tantos beneficios que me has dado tú. Tú mereces ser amado, me lo dicta el corazón. Tú mereces ser honrado, que te he dado yo hasta ahora, que te he dado yo, por lo tanto beneficios mereces honra y gloria. Oh Señor, trataré de honrar tu nombre.
nombre del Señor. No creí que ahora hubiera este momento que iban a estar trabajando, pero hay que estar a la hora, porque a la hora que se dice hay que estar. Dios hará lo demás. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ante las dificultades que nos presenta la vida, ante toda circunstancia, ¿qué debemos hacer? Dios nos inspira, Dios nos estimula a buscarle en cualquier situación, porque Él se dispone a escucharnos, a ver la situación, a valorarla y ver cada uno lo que necesita, y tiene para dar a todos una respuesta. Y una respuesta en el sí y en el amén. Todas las respuestas de Dios son en el sí y en el amén. Esta alabanza se llama bendita oración. Sí, es un recurso que Dios nos ha dejado. La oración es bendita porque solo se le puede hacer a Dios, a nadie más. Los rezos que hacen son palabras repetidas una y otra vez a las imágenes. Pero al Dios vivo se le ora, porque cada día son diferentes las cosas por las que le damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por todo lo que tenemos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esta alabanza se llama bendita oración. Gloria sea el nombre del Señor. Yo la voy a cantar en esta hora en el nombre del Señor, esperando que la puedan escuchar. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor que nos dejó ese recurso. Aleluya. Bendito sea su nombre. Puedo
Gloria al nombre del Señor. Es un recurso que solo existe para hablar con Dios, la oración. La oración a través de la fe. A través de la fe, el Señor quita montañas. Montañas de duda, montañas de problemas, montañas de dolores, montañas de aflicción. Todo lo que sea un obstáculo para la vida espiritual, el Señor lo quita a través de su misericordia cuando clamamos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ayer vamos a la palabra, gloria al nombre del Señor. Vamos al pan espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan caído del cielo, y el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, este será salvo, este hallará vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendecimos al nombre del Señor en esta hora. Glorificamos su santo nombre, porque solo a través de Él tenemos entrada, tenemos la facultad, tenemos la autoridad para entrar, porque Él nos la transfirió a través de la fe. Carlos Márquez, bendiciones en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sea bendito ese grupo de seres preciosos que están al otro lado, queriendo escuchar. Estamos hablando un tema muy importante, un tema que tiene una gran incógnita para la gente. Hablábamos de la muerte y la resurrección. La resurrección. Sí, pero decimos resurrección, ¿verdad? Entonces, hablábamos lo que significaba estar muerto en delitos y pecados. Ese fue el mensaje de ayer, pero que de ahí vino el Señor, nos levantó, nos restauró, nos perdonó, nos limpió y nos ha puesto para que llevemos fruto espiritual, y que este fruto permanezca. Gloria sea su santo nombre. Entonces allí creciendo como crecía Jesús en edad, en gracia para con Dios y los hombres. Bendito sea su santo nombre. Hay un crecimiento espiritual que nos lleva a la comprensión cada día, cuando el interés nuestro, el interés propio y personal se da para con las cosas de Dios. De Hermana Silvia, bendiciones, sierva, en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hablábamos de Isaías 53, donde nos relata, mire qué preciosa la palabra. Isaías predijo el nacimiento de Jesús en Isaías 9:6. Jesús no había nacido todavía, estaba dentro del plan de Dios. Entonces Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, todos los atributos están en Jesús, en el niño. Aleluya. Es cuestión de una visión espiritual para entender, mis amados hermanos, la palabra del Señor y lo milagroso, la multiforme gracia de Dios que se manifiesta de diferentes maneras. Gloria al nombre del Señor. Hermano Eliezer, bendiciones en esta hora. Entonces, hablamos que el Señor llevó, bueno, el Señor nació, tiene atribuido eso en Isaías 9:6. Luego en el capítulo 53, el mismo profeta Isaías, llamado el evangelista del Antiguo Testamento, nos relata la muerte del Señor. Y no había nacido, porque en la presencia de Dios la transfiere a sus hijos, le da ese don. Mira, hermano, hay dones tan bellos. El don de ciencia, ese don de ciencia, todos los dones son bellos, pero el don de ciencia está el predicador haciendo lo que debe hacer, y de repente el Espíritu le dice, mira, allá está acá el hombre con camisa roja, tiene un dolor de cabeza ahorita tremendo, llámalo y ponle mano, por decirle algo. El Espíritu Santo de Dios es tan bello en su manera de usar a sus hijos. Entonces, qué bueno cuando como hijos de Dios, cada uno busca la forma cómo servirle y se entrega de corazón, se entrega de lleno, y el Señor comienza a usarlo, comienza a adornarlo de sus dones, de virtudes, y lo pone para bendición de los demás. Para eso es que Dios creó la iglesia. Gloria al nombre del Señor, y dio 5 ministerios. Aleluya, nos dice Efesios 4. Gloria al nombre del Señor. Así que es una bendición. Luego hablábamos ayer de la muerte del Señor.
Hablábamos de la muerte física que tuvo, según Isaías 53. La muerte física del Señor fue sin merecerlo. La palabra dice que como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque Él llevó sobre sí nuestros pecados, nuestras culpas. Nosotros lo tuvimos por herido, lo tuvimos como ignorado, como que no nos dimos cuenta. Pero la palabra nos lo revela y hay que creerla. Dice que es bienaventurado aquel que no vio y creyó. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pero esto era el plan divino de Dios. Alabado sea su santo nombre. Que dentro del plan de Dios estaba no dejar ir por la borda a la creación que había hecho. Nosotros somos obra de las manos de Dios. Bendito sea su nombre. Él hizo como el alfarero de Jeremías 18. Que le dijo a Jeremías, ve a casa del alfarero. Y ahí estaba el alfarero trabajando en el torno, haciendo una vasija. De momento se le va de las manos, se le cae el barro, viene él, lo toma nuevamente, lo toma y comienza a hacer una vasija como mejor le pareció. ¿Qué estaba demostrándole Dios así a Jeremías? Dijo, ve y dile a Israel, si yo no puedo hacer mejores cosas con ellos. Y hoy se lo dice a usted, me lo dice a mí. Gloria al nombre del Señor. Que mejores cosas puede hacer Dios con nosotros si le entendemos su plan, si tenemos su visión, si tenemos temor hacia Él, si vamos en el camino que nos señaló. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aunque hubo hombres involucrados en la sentencia y en la muerte de Jesús, era Satanás el más interesado en quitarlo de en medio. Porque según él era el mayor oponente que tenía y tenía que destruirlo, porque dice la palabra que Satanás viene, el enemigo viene para hurtar, matar, destruir, pero dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria sea al santo nombre del Señor. Entonces, la muerte física del Señor ocurrió a través de grandes padecimientos. Recordemos que Jesús fue 100% humano y 100% Dios. Entonces su parte humana sufría, como usted sufre un dolor, digamos que se hace una herida. Pero no, la cuestión era que Jesús, siendo santo, llevó sobre sí los pecados de todo el mundo para llevarnos a Dios. Allí la cosa cambia, allí el plan era divino. Entonces dijo él, nadie me obliga a que yo ponga mi vida. Tengo poder para ponerla y poder para quitarla. Gloria sea el nombre del Señor. Y fue así como él se sometió a todo lo que venía en contra de él. Entonces él soportó la dolorosa separación respecto a su cuerpo, la separación de su espíritu. Recordemos que cuando alguien muere, el espíritu vuelve a Dios. Entonces él nunca se había separado espiritualmente del Padre. Tenían una relación tremenda. Mientras Jesús estuvo en el mundo, el Padre lo sostenía en los momentos difíciles, refiriéndonos al sufrimiento de la cruz que iba a llevar. Entonces él lo sostuvo hasta en la última instancia. De manera que al final él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no fue para menos el dolor ni la angustia del Señor cuando él oró en Getsemaní. Era causada porque él sabía que estaba cerca el momento de su crucifixión. Él sabía, siendo Dios, lo que le esperaba. Y no tuvo ni un momento para decir, mejor ya no hago esto. No, así como muchas veces nosotros hacemos pacto con el Señor y después se nos olvida y hacemos lo que nos da la gana. Que el Señor reprenda a los que así piensan, porque esa es obra de Satanás. Porque mire, Jesús fue tan Dios y fue tan hombre, que hasta el final dio su vida por nosotros, para que nosotros entendamos, para que nosotros vengamos a la reflexión, a la comprensión, que lo hizo por amor. Aleluya, lo hizo por amor a nosotros, para que entendiéramos ese amor, que por nosotros dio la vida, pero también él sabía que iba a resucitar. Gloria a Jesús. Y que iba a estar siempre de la forma que estuvo al principio, rodeado de la misma gloria. Gloria al nombre del Señor. Pero recordemos que él en su debilidad humana, él decía, Padre mío, si es posible que pase esta copa de mí, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Porque en los momentos de aflicción, la palabra lo dice,
estamos abatidos, estamos afligidos, no hayamos qué hacer. Pero en esos momentos que usted viva, que nunca se van a igualar a los momentos que pasó Jesús, busquemos a Dios, que siempre Dios está con un oído macro para escucharnos, con una voluntad dispuesta para ayudarnos, con una diestra para levantarnos, que su diestra es su mano derecha. Gloria en nombre del Señor. Aleluya. Su muerte espiritual. Bueno, ya dijimos todo lo que él sufrió como hombre. Pero la muerte espiritual es otra cosa. Mire, la muerte espiritual de las últimas palabras del Señor mientras permaneció en la cruz, recordémoslas muy bien. Podemos entender que él también sabía del sufrimiento espiritual al que sería sometido. Y eso a él le preocupaba también, ya que clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto está en Lucas 23:46. Estaba escrito por el profeta Isaías que pondría su vida en expiación por el pecado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en Isaías 53 lo narra el profeta. Alabado sea el Señor. Y la palabra nos narra que cuando el padre tenía su mirada sobre su hijo, pero cuando vio que sobre sí llevaba todos los pecados del mundo, el padre como que le dolió su corazón y volvió a ver hacia otro lado. Jesús sintió la falta de la mirada del padre. La sintió. Y él le dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Recordemos eso. ¿Por qué me has abandonado? Gloria al Señor. Yo no sé si usted se da cuenta cuando la mirada de Dios no está sobre usted. Pero la mirada de Dios es tan bella que dice la palabra que mira a su creación y a todos los vivifica. Gloria al Señor. Y los deja de ver y tienden a morir. Dejan de ser. Qué maravilloso es Dios. Qué grande es su amor para con nosotros. Entonces, alabamos el nombre del Señor. Dice que con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, lo cual es una referencia al sufrimiento espiritual que soportaría después del sufrimiento físico. Óigase bien, desde el momento que su cuerpo quedó inerte en la cruz y todo el tiempo que estuvo en la tumba, su ser espiritual estuvo en el infierno, nos narra la palabra. ¿Por qué? Porque era allá donde nosotros teníamos que ir por nuestra vida disoluta, por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Y Él fue donde a nosotros nos tocaba ir. Entonces, dice la palabra que desde ese momento su ser espiritual estuvo en el infierno. La muerte física puso fin al sufrimiento corporal y dio inicio el sufrimiento espiritual. Él tenía que soportar la muerte física, pero también soportó la muerte espiritual, porque tenía que estar separado del Padre. Él fue al Hades y allí padeció el tormento que nos correspondía a nosotros. Por todo lo que hicimos, por todo lo que hacemos, por todo lo que somos. A esta reflexión nos lleva la palabra. Cristo estuvo en el Hades sufriendo en lugar nuestro la muerte espiritual. El Hades o el infierno es el lugar donde el rico, que hablábamos ayer en Lucas 16, abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba atormentado. Por 3 días y 3 noches Jesús estuvo en el corazón de la tierra, separado de su Padre, soportando la muerte espiritual que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Pero luego la palabra nos dice que fue vivificado en el Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Esa relación con el Padre, esa solvencia espiritual que Jesús llevó hasta la tumba y que no tuvo ni un ápice de desobediencia, sino que tuvo una relación continua y dependencia con el Padre, eso lo llevó justamente a retener la posición que tenía delante del Padre, a hacer lo que siempre fue, aleluya, y a merecer, luego de haber hecho toda esta expiación, el lugar donde antes estuvo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, experimentando estuvo él una separación completa entre él y Dios Padre.
Él padeció la agonía de estar muerto espiritualmente. Imaginémonos lo que es eso. Hasta que su espíritu fue vivificado, gloria al nombre del Señor, por el Espíritu de Dios. Y en ese momento Dios lo levantó soltándolo de los dolores de la muerte. Eso nos dice Hechos 2:24. ¿Por qué, mis amados hermanos? La vivificación del Señor Jesucristo, gloria al nombre del Señor, fue la acción del Espíritu de Dios. Alabado sea su santo nombre, de restaurar la comunión que había perdido él con el Padre. Entonces, esto fue el final de la separación que soportó por causa del pecado, que fue cargado sobre él, y dice la palabra, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz, para que nosotros viviéramos en paz. Óigase bien, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria sea al santo nombre del Señor. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Este fue el final de la separación que soportó por causa del pecado. Fue cargado sobre él y entonces él pudo levantarse de la muerte porque era imposible que fuese retenido por ella. Gloria sea al santo Cordero de Dios. No había pecado en él, nunca hubo engaño en su boca, nunca hubo maldad en él. Y esto lo mantuvo solvente ante Dios, ante el mundo, de una conducta intachable. De veras que nadie podía señalarlo, gloria al nombre del Señor. Y si pasó por lo que pasó, fue porque era un plan divino de Dios para rescatarlo a usted y a mí, de los pecados en que nosotros vivíamos. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 Timoteo 3:16, que habla del misterio de la piedad, el misterio de la piedad de Dios hacia el mundo entero. Ahí nos habla, hermano, se usa otro verbo para referirse a la vivificación del Señor. Justificado, fue justificado en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Bendiciones, Marianita. Alabado sea el nombre del Señor. Lo cual es una referencia a la restauración de su posición como justicia, como justo. Alabado. ¿Por qué? Alabado es su nombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el justo fue por los injustos, llevando ese sacrificio, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Alabado sea su santo nombre. Entonces, esa era, mis amados hermanos, una necesidad, porque sobre él se había cargado todo el pecado del mundo. Terrible, hermano, es terrible. Entonces, él se hizo pecado por nosotros. Jesús se hizo pecado por nosotros. Por un tiempo, y después fue justificado para poner fin a la muerte espiritual que él padeció durante el tiempo que permaneció en el infierno. Fíjese, el credo romano que se dice descendió a los infiernos. Me acuerdo de esa frase, que así lo hicieron. Entonces, cuando su espíritu fue vivificado después de 3 días, la profecía de David se cumplió. Ya lo había escrito, porque Dios en su presciencia conoce el pasado, que ya se fue, el presente y el futuro. Él lo conoce y lo discierne perfectamente bien. Y él inspiró a sus santos hombres de Dios que escribieran todos los sucesos habidos y por haber, y los que iban a haber a futuro, inclusive lo de su muerte. Gloria al nombre del Señor. Aunque él no hubiese nacido, gloria al nombre del Señor. Entonces, después de los 3 días, la profecía de David se cumplió. Él habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. No dejarás mi alma en el Seol. Una inspiración divina de Dios, pero se refería a Jesús. Ni su carne vio corrupción, que quiso decir que cuando Jesús penetra en tierra, su cuerpo no se podía corromper porque era santo, era divino. Entonces dice la palabra que fue y predicó a los antediluvianos, predicó a los espíritus encarcelados, se identificó delante de ellos como lo que él es y como lo que él era y como lo que ellos nunca habían creído. Eso está en Hechos 2:31. El Señor Jesús fue librado de los dolores de la muerte
de la muerte espiritual, no de los dolores de morir, ya que estos los soportó hasta que expiró, porque fue 100% hombre y tuvo que sentir en carne propia los dolores que nos tocaba sentir a nosotros. Y los dolores que padecemos hoy, que no son por causa de otra cosa más, sino que por herencia del mismo pecado que entró en la humanidad, no se parecen a lo que él sufrió, porque él, siendo santo, llevó sobre sí el pecado de todos para llevarnos a Dios y reconciliar al mundo entero con él. Bendito sea el santo nombre del Señor. Entonces, hay una diferencia entre morir y muerte. Lo primero es un acontecimiento. Morir es un acontecimiento. Lo segundo es un estado del humano. Con su espíritu vivificado, él fue y proclamó. Gloria al Señor. Se proclamó, predicó y se proclamó como el Señor a los espíritus encarcelados. Esto lo dice 1 Pedro 3:19. Se presentó a los santos del Antiguo Testamento, gloria al nombre del Señor, como el Mesías que habían esperado. Gloria sea a su santo nombre. Su espíritu vivificado le proveyó del poder para que la resurrección se efectuara. Ahora él podía salir del Hades y tomar su cuerpo nuevamente. Él dijo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de la muerte de los incrédulos. Incrédulo es aquel que no cree. Cuando un incrédulo muere físicamente, inmediatamente es introducido en el ámbito espiritual. Pablo hablaba de esto a la iglesia de Tesalónica. Él les dijo, tampoco quiero que ignoren acerca de los que duermen. Pero ese término se aplica a los cristianos. Recordemos, Juan 11, Jesús dijo, le dijeron, mi hermano ha muerto. No, dijo, él duerme, se refería a Lázaro. Ya voy para despertarlo, dijo. Pero en términos humanos o no cristianos, cuando un incrédulo muere físicamente, inmediatamente es introducido en el ámbito espiritual y como consecuencia de no haber nacido de nuevo, o sea que no experimentó la realidad de su condición de separación respecto a Dios. Hay una separación directa de Dios hacia él o de él hacia Dios. La separación entre un espíritu humano y Dios en el plano espiritual es el resultado de que esta persona haya vivido alejado de Dios mientras estuvo en la tierra. Porque aquí en la tierra es donde definimos nuestra eternidad. Aquí la definimos. Pero estamos pensando, bienvenido Jaime, bendiciones, hijos, Dios te bendiga, Doris, alabado sea el Señor. Si estamos pensando que vamos a tener la dicha del ladrón aquel que estuvo en la cruz, eso fue un caso muy espectacular, un caso muy único, ¿ya? Y sorprendente, pero eso fue para él, para ver la bondad de Dios, su misericordia y su poder. Porque el otro lo estaba injuriando. Le dijo, y dices que eres hijo de Dios y no te puedes salvar tú, ni nos salvas a nosotros. Entonces vino el otro y lo reprendió y le dijo, mira, le dijo, nosotros merecemos estar aquí, pero nada ha hecho, le dijo. Y luego vino y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Gloria al nombre del Señor. Mire qué misericordia. La misericordia de Dios se volvió hasta el ladrón y lo abrazó y le dijo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria al nombre del Señor. Pero ya el Señor nos está mostrando dos clases de conducta. Aleluya. Lo peor que puede ser un humano es vivir su vida alejado de Dios. Porque con toda la lógica, el que está alejado de Dios está cercano al diablo. Así lo dice la palabra. Y el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Lo dice la palabra, no yo. Yo lo que hago es repetir. Gloria al nombre del Señor. Entonces, lo que sucedió, hermano, lo que sucedió al rico, según Lucas 16, es el acontecimiento que espera a todos los inconversos. Dice la palabra que cuando él murió, aunque aquí vivió una vida llena de gloria y de vanagloria, como muchos por ahí suelen tenerla, entonces,
los grandes, ¿verdad? Los que se codean entre los más grandes y tienen una vida bonancible, no se acuerdan de los pobres ni de Dios, por último. Entonces, estos nunca han creído en Dios. Hay unos que deliberadamente niegan a Dios. Y yo no sé cómo es que se dan cuenta que existen, a saber de dónde aparecieron. Porque Dios es el autor de todas las vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el rico inmediatamente llegó al lugar de tormento. Y ahí le va a tocar llegar a todo aquel que vive alejado de Dios. Que Abraham le dijo: hijo, en tu vida tuviste tus bienes y Lázaro tuvo sus males. Ahora este es consolado y tú eres atormentado. Como quien dice, consolate. Eso te tocó porque eso escogiste. Entonces, cuando un inconverso muere físicamente, se entera de su muerte espiritual. Qué tremendo esto, mis amados. El hecho de cerrar los ojos a esta vida física y que el espíritu se va hacia arriba, entra en un ámbito desconocido, el ser que muere. Y allá yo no sé, me he hecho muchas veces estas preguntas, que cómo será. Hay un lugar del que ya no se puede regresar, porque está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio, dice la palabra. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Carolina, bendiciones, hija, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero mire, estando en el infierno, la gente que está en el infierno piensa en su familia, piensa en sus hermanos y dice: pues por fin a mí ya me llevó lo que yo no esperaba, no quiero que mi familia venga aquí. Le dice padre Abraham cuando vio que Lázaro estaba con él: quiero que vaya y le avise a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Qué nos quiere decir? Que allá se está consciente, es un estado de conciencia. Es un estado que se siente, se vive, se sufre, se llora, se lamenta, se recuerda. ¡Qué tristeza más grande! Y sabiendo y conociendo que hay un infierno, mucha gente no teme a Dios y vive como le da la gana. Es una lástima que no entendamos el amor de Dios por nosotros. Entonces, bendito el nombre del Señor. El rico hacía una petición: te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. No, le dijo él. No le dijo no, pero le dijo: mira, allá tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlos. No, le dijo él, pero será mejor que un muerto vaya y les hable. No, le dijo él, pero si no le oyen a un vivo, ¿cómo creerán en lo que le dice un muerto? Gloria al nombre del Señor. Entonces, los muertos no dejan de ser. Perecer no significa dejar de existir. La vida sigue. La revelación bíblica respecto a esto, mis hermanos, es que la existencia continúa después de morir físicamente. La cuestión es ¿a dónde continúa? Los incrédulos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, van al infierno. Son trasladados al Seol, donde aguardarán hasta el día del juicio de Dios. Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. La gente que se olvida de Dios es porque no le gusta la reprensión, no le gusta el consejo, no le gusta ser enseñado, le gusta vivir como quiere. Y de esa gente está repleta el mundo. ¿Sabe por qué? Porque dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Marta Lilian Alfaro, bendiciones. Les ha cegado el entendimiento para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces pasan inadvertido todo. Pero es el Dios de este siglo el que hace esto. Entonces viene Dios, el Dios de gloria, el Dios vivo, el Dios de todo poder y de toda misericordia, levanta hombres y mujeres, guerreros y guerreras, los llena de su espíritu y les dice: háblenle a la gente, anúncienle su pecado, anúncienle que hay redención, anúncienles que hay salvación, anúncienles que todavía es hora de que vengan a mí. Anúncienle que la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir, ni su oído para oír, y que Él es fiel en perdonar a todo aquel que le busca. Para eso Dios ha levantado hombres y mujeres, no con otras ideas, sino con esa
con ese anhelo poderoso que viene del Dios del cielo para decirnos que toda la creación entera es importante para Dios. Alabado sea el Señor por darnos la oportunidad. Esta oferta es la única más grande de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, Hades y Seol son la misma palabra en griego y hebreo, y su traducción es infierno. Estas palabras contienen las ideas de regiones inferiores, lugar profundo, lo invisible. Para los judíos es la región o el mundo de los muertos. En su sentido más claro, es la habitación de los espíritus despojados de sus cuerpos. Y sería un error traducirlo como sepulcro o tumba, porque no es así. Prueba de ello sería que el alma no es echada en la tumba. Jesús dijo, no dejarás mi alma en el Seol. Aleluya. No dejarás mi alma en el Hades. Todos los incrédulos muertos están aguardando el juicio. ¿Sí? Y la manifestación de la muerte segunda, que es algo tremendo. Dice la palabra que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esta primera resurrección? La que nos habla 1 Tesalonicenses 4:16. Porque dice allí, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego nosotros, dijo Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, él pensaba estar vivo, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, pues no precederemos a ellos, no iremos antes que ellos. Los muertos en Cristo resucitarán y simultáneamente tras esta resurrección van los otros transformados al cielo para estar con el Señor. Esto es lo que nos revela la palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, mire, todos los incrédulos muertos están aguardando el juicio y la manifestación de la muerte segunda. Ese es el estado que tienen ahorita los que han muerto sin Dios. Allá hay mucha gente, desde Adán hasta hoy. Entonces, están en un lugar espiritual que está en el corazón de la tierra. Luego Apocalipsis 20:12 al 14. Esto es algo tremendo. Pero vamos a meditar sobre la muerte de los creyentes. La muerte de los que creen. La muerte de los creyentes es la entrada a una etapa de reposo. Aleluya. Me recuerdo Isaías 57:1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Y no hay quien piense en esto, que de delante del trabajo es quitado para entrar en un reposo. Mire qué lindo. Entrarán en un reposo. Entonces Dios nos ha puesto límite a nuestros días. Pero qué bueno cuando estando en la tierra, como una prueba de nuestra fidelidad a Dios, podemos nosotros conllevar una vida no imitando a otro más que al Señor, no como tratando de hacer lo que querramos y complacernos a nosotros mismos, sino que por la misericordia de Dios, esforzarnos lo que más podamos en su viña. Gloria al nombre del Señor. Entonces hay una entrada diferente, no es como estos. Y entonces hay una entrada de aquellos que son justificados, por sí mismos no. Pablo habló a los romanos y les dijo en su capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al santo nombre del Señor. Entonces la muerte de un creyente es la entrada a una etapa de reposo. Sí, descansarán de sus trabajos. Entonces casi siempre que la Biblia menciona la muerte de un justo o creyente, usa la palabra dormir. Así como en Juan 11, que Lázaro dormía mientras Jesús fue a despertarlo. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Los judíos tenían la idea del Seol como un lugar de esperanza, del cual saldrían algún día por la resurrección de entre los muertos. Los espíritus de los justos en el Antiguo Testamento descendían al Hades, al infierno, pero no a un lugar de tormento, sino de descanso, como lo reveló el Señor Jesús en Lucas 16:22. Esa parte del Hades era llamada seno de Abraham, o sea que estaban juntas, y se encontraba separada de la morada de los impíos por una cima.
un gran abismo u hondonada que los dividía. Entonces, esta enseñanza ya no es aplicable después de la muerte de Cristo. Ya no toca a nuestros tiempos esto. ¿Por qué? Ya que en el Nuevo Testamento se presenta la idea de que los creyentes suben a alguna parte del tercer cielo para estar con Cristo, bendito el Señor. Entonces, la explicación a este cambio sería que Cristo, después de bajar al Hades, a las partes inferiores de la tierra, tomó cautiva la cautividad, o sea, tomó lo suyo y lo subió a lo alto. Aleluya. Esto está en Efesios 4, 8 y 9. En otras palabras, después de resucitar, el Señor Jesús trasladó el seno de Abraham, donde iban los justos, para estar, y lo llevó consigo con él. Subiendo en alto, llevó cautiva la cautividad, gloria sea el nombre del Señor, la llevó a los cielos. Y desde entonces, cada creyente que muere es llevado a un lugar del reino de Dios, gloria sea su santo nombre, donde está consciente de la presencia de Dios. Este lugar ahora es llamado paraíso. Sin embargo, ese lugar solo es para esperar el día de la resurrección, el tiempo en que recibirá la plenitud de la herencia que le está reservada, así como los galardones por sus obras. La palabra de Dios habla de la muerte de los creyentes en términos consoladores. Por ejemplo, como una entrada a la paz, a descansar, comparada con dormir en el reposo. Y es un viaje al paraíso. Dan ganas de morirse, ¿verdad? Cuando uno oye eso. Gloria al Señor. Entonces, la palabra del Señor o la palabra de Dios habla de la muerte de los creyentes en términos consoladores. Por ejemplo, entrar en esa paz, entrar a descansar, entrar al paraíso. Por ello, cada creyente debe de ver la muerte no como algo que le espante, no como algo que le dé miedo, sino como la liberación de sus aflicciones, como un lugar diferente del que está viviendo hoy, como la liberación del cuerpo de muerte, como entrar directamente a la presencia de Dios, como el inicio del reposo. El Señor dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Hay gente que en alusión a eso y cuantos opinan muchas cosas. La palabra nos dice que la santidad es tan simple como apartarse del mal, apartarse del pecado. Si no nos inmiscuimos en cosas así, estamos santificándonos. Así es la cosa. Entonces, bendito sea el Señor. Además de la muerte física y de la espiritual, en las Escrituras se encuentran otros dos tipos: la muerte al pecado y la muerte segunda. Muertos al pecado. Así como el incrédulo vive muerto espiritualmente para con Dios, todo creyente debe vivir muerto físicamente para el pecado y el mundo. Mira, gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. No prestéis vuestros miembros al pecado. Si la palabra se relaciona tan bellamente que toda nos conlleva a un fin glorioso de obediencia. Entonces entendemos que la salvación es por gracia, pero está ligada a la obediencia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para Dios estamos muertos, estamos lejos de Él. Decidimos morir en vida cuando nos entregamos al Señor Jesús. Es vivir para nosotros mismos. Por eso Pablo pudo decir, ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del que me amó y se entregó por mí. Y no solo por mí, sino por todos aquellos que esperan su venida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis amados, Pablo entendía esto y también pudo escribir, con Cristo estoy, aleluya, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Aleluya. Y lo que vivo en Él, lo vivo en la fe del que me amó y se entregó a sí mismo por mí y por todo aquel que espera su venida. Bendito el nombre del Señor. El verdadero cambio en la vida de cualquier persona sucede cuando Dios vivifica su espíritu y la persona comienza a hacer morir lo carnal. ¿Qué es hacer morir lo carnal? Tener dominio propio sobre nuestro cuerpo. Ya hemos hablado en otras ocasiones que los enemigos del alma es nuestro cuerpo, el mundo y el diablo.
El cuerpo está acostumbrado a hacer lo que nos gustaba. Entonces hay una incidencia en querer volver a hacer lo mismo. Por ejemplo, hay algún guiso que nos hace daño y nos dice el médico, no vuelva a comer esa comida, porque eso le afecta a su organismo. Ay, dice, pero es que me gusta tanto, que aunque sea un poquito, pero ya media vez la prueba, no, de todas maneras, si me va a caer mal, pero que me caiga por algo bueno. Y entonces de hecho una buena porción. Mal la comparación, pero así es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado viene, que el enemigo nos insta a hacerlo. Y el pecado, de hecho, a la naturaleza humana le gusta. Y es más fácil pecar que dejar de pecar. Entonces, media vez de reincide, le caen cadenas que lo atan. Viene el enemigo atando. Por eso es que el Señor viene quitando y rompiendo ataduras. Cuando alguno de sus hijos tiende a estar así, y él lo ve y dice, este es instrumento mío, lo toman para su gloria y lo usa y lo pone en lugares celestiales con Cristo, porque él vino para deshacer las obras de Satanás. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, estar muertos al pecado en vida es el sacrificio vivo agradable a Dios. Aleluya. La enseñanza bíblica en torno a esto, mis amados, es que todo aquel que muera al pecado mientras está en su cuerpo tendrá parte en la primera resurrección. En la que dijo, esto es la primera resurrección, es en el arrebatamiento de la iglesia. La segunda resurrección queda al final de la historia, pero ahí resucitarán todos los malos. Esa resurrección es para muerte y confusión perpetua. Lo dice Daniel 12:2. Entonces, la muerte segunda es el castigo eterno que recibirán todos los inconversos cuando la muerte y el Hades sean lanzados al lago de fuego. Perdón. Mire, esto es algo tremendo. Apocalipsis 20:14 al 15 nos habla que este lago de fuego también, ahí serán lanzados la bestia, el falso profeta, para ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. La muerte segunda es la separación definitiva de todas las criaturas desobedientes de su Creador. Definitiva, aislada completamente. Los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. La muerte segunda es un estado consciente. Es un lugar de tormento que fue preparado para Satanás y sus ángeles, donde por toda la eternidad habrá fuego. Esto está en Mateo 25:41. Ahí nos dice que para el hombre lo hizo Dios, pero como para el hombre es más fácil, para la raza humana nos es más fácil desobedecer que obedecer. Pero cuando venimos al conocimiento de la verdad, el raciocinio que Dios nos da es diferente. Hay un toque espiritual de Dios a nuestro espíritu y comenzamos a entender la voluntad de Dios. Comenzamos a notar el amor de Dios por nosotros. Como dijo Jeremías, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Gloria al nombre del Señor. Porque la paciencia de Dios ha sido en alto relieve para toda la humanidad. Si no, dígame usted al alto índice de maldad que hemos llegado ahora. A la rebelión, a la conspiración del hombre directamente contra las cosas de Dios, a los planes que usted medio se ha dado cuenta ahorita cómo van las cosas. Hay cosas que están por verse, hay cosas que se darán, hay cosas que están dentro de los sucesos que se esperan ver, hay cosas cuando los hombres quieren aparentar que tienen más poder que Dios, que el Señor los reprenda junto con el diablo que los estimula para que piensen así. Porque Dios es Dios y su reino no lo compartirá con el diablo. Gloria al nombre del Señor. Él es Dios, Él es santo. Bendito sea su nombre por todos los siglos. Entonces Dios nos da a uno
nos da a nosotros, a cada uno, ese conocimiento, esa autoridad, bendito el nombre del Señor, nos da esa sabiduría, esa inteligencia que nos habla Proverbios 9:10, gloria al nombre del Señor. Eso viene del Altísimo y el anhelo de servirle viene de Él. Y es parte de nuestro agradecimiento a Él, porque ya no somos lo que éramos. Nuestro pasado quedó atrás. Gloria al nombre del Señor. Y aquello, aunque para algunos seamos lo mismo, para Dios no. Dios dice que el hombre ve lo que está ante sus ojos. Pero Jehová mira a su corazón. Y el que da las evaluaciones es el Señor. Por eso qué hermoso es que nuestras actitudes sean agradables a Dios. Bendito sea el santo nombre del Señor. La muerte segunda es el castigo eterno que recibirán todos los inconversos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y la muerte segunda es el estado de castigo eterno. Es la experiencia inevitable para todo aquel que no haya nacido de nuevo. Dios ha establecido que quien nace 2 veces, muera una sola vez. Y quien nace una sola vez, morirá 2 veces. ¿Entendió eso? Quien nace 2 veces, o sea, tiene que nacer, según Juan 3:3, del agua y del Espíritu. Tiene que nacer su estado natural como nacimos, pero hay que nacer en el aspecto espiritual para encontrarnos con Dios. Son 2 nacimientos. Gloria al santo nombre del Señor. Nacer de manera natural y en el aspecto espiritual para tener un encuentro con Dios y empezarnos a dejar guiar por su Santo Espíritu. Todo hijo de Dios tiene que mantener el poder de su Espíritu Santo dentro de sí. Si no, nunca habrá cambios en su vida. Nunca habrá cambios en él ni en ella. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que corrige, dirige, bendice, justifica, exhorta, estimula, recuerda, según Juan 14. Gloria al nombre del Señor. Y nos dirige hacia toda verdad y hacia toda justicia. Bendito sea el santo nombre del Señor. Entonces, la muerte segunda es una experiencia inevitable para todo aquel que no haya nacido de nuevo. Dios ha establecido que quien nace 2 veces muera una sola vez. Entonces, la palabra dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Pero aquí, como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Además de haber nacido naturalmente. Él no concebía, él no le parecía lógico lo que Jesús le decía. Y decía, ¿cómo puede ser esto, Señor? Tengo que entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer. Entonces el Señor amorosamente le explica, bendito sea el santo nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mire, era un hombre como un catedrático de nuestro tiempo. Era un hombre muy importante dentro de los judíos, un hombre muy intelectual, un hombre muy bien letrado, un hombre muy respetado de su época. Pero ahí está que espiritualmente estaba en la calle, como decimos, no entendía nada. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque le parecen locura. Bendito sea el santo nombre del Señor. Pero el hombre espiritual sí, gloria al nombre del Señor, porque es guiado por el Espíritu. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo es eso. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, quien nace una sola vez morirá 2 veces. El que no nació en el Espíritu morirá naturalmente. Y morirá eternamente en el aislamiento de Dios y Él. Estará en un lugar aislado de Dios. Entonces, ¿qué es la resurrección? Por lo general, la resurrección es conocida como la acción de volver a la vida, pero el enfoque bíblico incluye la restauración del cuerpo físico, aunque estuviese desintegrado, así como la glorificación del mismo. Gloria al nombre del Señor. 1 Corintios 15:51. Alabado sea el nombre del Señor.
Eso significa levantarse otra vez a la restauración de la vida. Y eso solo Dios lo puede hacer. Ese poder no lo tiene nadie más que Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento hubo muy poca revelación respecto a esta condición y resurrección de los muertos. No hay mucha información que tengamos. Por esta razón, el rey Salomón escribió que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Pero posteriormente, el Espíritu Santo revelando, inspira a los hombres. Entonces, dice la palabra, hermanos, que esa falta de revelación afectó a los religiosos de su época. Entonces, algunos de los judíos llegaron a negar que existiera la resurrección. Tal es el caso de la secta de los saduceos, que muy bien lo conocemos. Entonces, había algunas profecías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, al profeta Daniel, que fue un hombre muy usado por Dios, le fue dicho que muchos de los que duermen en el polvo resucitarán, serán despertados. En Daniel 12:2, unos para vida y otros para muerte y confusión perpetua. Los que resucitan para vida son los que despiertan en el arrebatamiento, y los que resucitarán en la segunda muerte, que es al final de la historia, esto es para muerte y confusión perpetua. Imagínense resucitar para darse cuenta de que tiene una sentencia eterna de muerte. Algo fatal. Entonces, dice la palabra, hermanos, que en realidad, qué linda es esta palabra, qué linda es escudriñarla, qué linda es conocerla y poder transmitirla. Bendito el nombre del Señor, hermana Ana Miriam Mena. Bendiciones, sierva del Señor. Entonces, el Señor Jesús fue levantado y liberado de los dolores de la muerte. Gloria al nombre del Señor. Era imposible que fuera retenido por ella. Aleluya. Su resurrección estableció la victoria sobre la muerte. Alabado sea el Señor. Y sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 12:14 y Colosenses 2:15. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que allí exhibió su poder a los principados y potestades. Exhibió públicamente el Señor su poder clavando en la cruz todo aquello que nos era contrario. Alabado sea el nombre del Señor. Todo aquello que venía sobre nosotros para hacernos morir de esa manera. Vino el Señor a dar su vida en propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria sea el santo nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Pero cuando el Señor fue vivificado en el Espíritu, después de 3 días de agonía espiritual, restableció su dominio sobre Satanás y sus huestes. Alabado sea el santo nombre del Señor. Dios venció a Satanás en el infierno y no lo hizo como Dios, sino como el Hijo del Hombre. Bendito sea su nombre. Ahora Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Alabado sea el Señor. Aunque antes de Él otras personas volvieron a la vida, el Señor Jesús es el primogénito de los muertos. ¿Por qué le llama así el Señor? Porque Él fue el primero en volver a la vida y recibir la glorificación de su cuerpo. Alabado sea el Señor. Qué rica ha estado esta enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Es hermosa la palabra del Señor. Ella viene para vivificarnos en el Espíritu. ¿Y cómo nos damos cuenta de que el Señor necesita encontrarse con nosotros a través del Espíritu? Del Espíritu que Él nos dio, dice la palabra, nos anhela celosamente. El Espíritu que Él nos dio está allí dentro de nosotros, pero está anhelando esa conexión divina a diario, está anhelando estar amalgamado con el Padre. Gloria al nombre del Señor. Y cuando así le damos lugar al Señor en nuestra vida, y cuando así tomamos esta palabra como un mensaje propio, lo tomamos para sí, y somos agradecidos con Dios,
nos volvemos a Él. Le buscamos en la forma que Él quiere que le busquemos. Hay mucha gente que busca a Dios a su manera, como ellos quieren, y viven como les gusta, pero Dios quiere que vivamos conforme a su santa voluntad. Allí la cosa cambia. Él dice que conoce a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad el que invoca el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Los cristianos debemos de marcar la diferencia en el mundo, y de hecho la marcamos. Usted tiene que tener, y yo, un paso diferente de otros, no que va a caminar de diferente forma. En el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque hay otros que tienen la mirada en usted, que la tienen en mí. Entonces dijo Jesús, porque ejemplo os he dado. Hermano, este ejemplo de entrega, de sacrificio, de abnegación, de amor, de dependencia del Padre, nos lo dio Él, para que nosotros aprendiéramos de Él. Bendito el nombre del Señor. Jesús conocía bien el mundo en el que vivió, y a pesar de que estuvo 3 años y medio acá viviendo, se dio cuenta de las tretas del enemigo, se dio cuenta que había que luchar siempre, se dio cuenta que el enemigo no duerme ni en sus demonios, que el Señor los reprenda, y que muchas veces como cristianos nos dormimos. El Señor les dijo a los discípulos: no has podido orar ni una hora, seguid durmiendo pues. Entonces, hermanos, sería bueno orar más del tiempo que nos proponemos. ¿Por qué? Dijo el Señor que oráramos y veláramos para no entrar en tentación. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está pidiendo nuestra alma, como la pidió la de Pedro, para zarandearla. Pero Jesús le dijo: mira, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla, pero yo he rogado al Padre que tu fe no te falte. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y está ante Dios en la defensa de nosotros, está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce el mundo en que nosotros vivimos. El enemigo está cada día poniendo tropiezo a los hijos de Dios. Cada día el hombre apartado de Dios inventa nuevas cosas, y hay gente que no piensa en eso. Si no conoce la palabra, va tras la innovación de lo que otro habla, y va tras el seguimiento, y deja al Señor de lado. La cosa no es así. Dice la palabra que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo, la que desecharon los edificadores. Pero Él ha venido a ser la piedra angular de todo. Y qué bueno cuando venimos a este reconocimiento de su palabra y somos parte de su reino. Bendito sea el nombre del Señor, porque nos ha incluido y nos llama como guerreras y guerreros de su reino. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos ha puesto, dice Juan 15, para que demos fruto, y que este fruto no sea una vez allá cuando nos acordemos, que este fruto permanezca, dice Juan 15. Gloria al nombre del Señor. Con la ayuda del Señor podemos llevar ese fruto. Gloria al nombre del Señor. Mis amados, ha sido una gran bendición. José Antonio Peña, bendiciones, mi hermana. Ha sido una bendición compartir con ustedes en esta tarde. Es hermoso hablar de la palabra del Señor. Cuando uno comienza, pues no quisiera terminar, pero de veras de que hay que hacerlo, porque habrá tiempo mañana, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si al Señor le place. Yo doy gracias a Dios por la vida que Él me da para compartir con todos los que se disponen a escuchar este mensaje. Mi mayor deseo es que esta palabra se haga rema en sus vidas, que el conocimiento de la verdad llegue a sus corazones, que Dios los toque, que los compunja, y que sean tocados por el Espíritu Santo de Dios, que su mente sea abierta para entender las cosas de Dios que no son difíciles. Alabado sea el nombre del Señor. Es el mensaje más grande de todos los siglos, predicado de la forma más sencilla, para la bendición eterna de todo aquel que quiera vivir con Dios por la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Bendiciones para todos los que en esta hora se dispusieron a ver este programa, y vamos a orar por los que tenemos que orar. Hay mucha gente que necesita oración, y vamos a venir orando al Padre en esta hora. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las muchas gracias, porque Dios, eres de toda carne, y no hay nada que escape a tu mirada.
Tú miras al que sufre, Señor, tú miras al que llora. Tú miras al que está grave, Señor, como al que la has restaurado ahora. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, clamamos, Padre, clamamos por aquellos siervos que ahorita, Señor, que ahorita mismo están clamando de tu mano un milagro. Clamamos, Padre bendito, en esta hora, Señor, por Nelson Chacón. Mira, Padre, mira la vida de este hombre, en tus manos está, Señor. Pedimos, Señor, también, mi Rey Santo Poderoso, por la vida de estos jóvenes y de estas familias Aparicio, que tu mano poderosa la restaure. Pedimos, Señor, por hermano Bernardino Mena, Padre, sea tu palabra, Señor, cumpliéndose, tu promesa levantando a tu siervo, sea tu poder restaurando, levantando, neutralizando toda obra del enemigo en ese cuerpo. Oh Señor, y habrán más, habrán pastores, evangelistas, ministros, habrán profetas, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tu palabra de poder a la distancia, Señor, llegue y lo sane. Dice tu palabra, envió su palabra y lo sanó, porque tu palabra es poderosa. Tu nombre es el que tiene poder, Señor. Y clamamos que tu misericordia abrace, Señor, a tus hijos, que los restaure, que los levante, que los reanime, que los sane en el nombre de Jesús. Señor, tú eres el que visitas hospitales, visitas clínicas, restauras médicos, enfermeras, Señor, enfermeros. Tenga misericordia, Padre, de estos que mueren y los que mueren sin ti, que tengan la oportunidad de ser restaurados. Y si no, Señor, de ser alertados, que hay promesa para aquellos que están con su lucidez mental y creen en ti, en el llamado. Dios mío poderoso, salva las almas, Padre. No permita que se las lleve el enemigo al infierno, Señor. En el nombre de Jesús clamamos que tu misericordia venga arropando al mundo entero, Señor, y venga a los abrazando, Padre, con ese amor que tú tan solo puedes darnos, Señor. Te damos las muchas gracias en esta hora por ese poder que constriñe nuestra vida, por ese poder que vive dentro de nosotros, por esa gracia que nos alcanzó, Señor, por misericordia. Muchas gracias, divino Dios. Muchas gracias por el poder de tu Espíritu Santo, que es el que cada día refleja en nosotros tu gracia, tu gloria. Te bendecimos, Señor, por todos los que aislados de este lugar donde yo estoy están, Señor, viendo y oyendo este programa. Muchas gracias por todo, Señor. Sin antes, Señor, agradecerte, quiero también pedirte, Señor, que el día de mañana nos conceda, si es tu voluntad, usar este mismo espacio para la gloria de tu nombre y que más almas puedan ser alcanzadas para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Rey Santo Poderoso. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, ha sido una bendición compartir con ustedes este momento. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Me gusta que les encante la palabra. Muchos están reportando que les gustó la palabra. Y las ovejas saben saborear la palabra del Señor. Gloria al Señor, porque el predicador debe tener el cuidado de predicar la palabra de Dios y no la nuestra. No debemos de hacer a Dios a un lado y hablar lo que nos corresponde, nos conviene. No, Señor. Vamos a ensanchar el territorio del Señor. Vamos a ensanchar su obra y hablar de la bendición que Dios nos da cuando formamos parte de su pueblo. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, y hasta mañana. Muchos abrazos para todos, apapachos y besos para mis hermanas. Bendiciones, mis amados, y que el Señor los bendiga en esta hora. Amén.